Bienvenidos niños y niñas a nuestras clases virtuales de Aprendo en Casa. El día de hoy vamos a trabajar la actividad Investigamos y jugamos con la luz y la sombra en el área de ciencia y tecnología. Materiales: cuaderno u hojas de reuso, lápiz, borrador, colores, laptop o celular, plumones, espejo, cartulinas, linterna y la ficha luz y sombra. En la actividad anterior escribiste el listado de actividades que realizas en diferentes momentos del día. Propósito: hoy indagarás qué objetos producen sombra y cómo sucede esto para luego compartir lo aprendido a través de un juego familiar. Nuestras metas: proponer posibles respuestas sobre qué objetos producen sombra. Seleccionar acciones para obtener datos sobre objetos que producen y no producen sombra por efecto de la luz. Comunicar a través de un juego qué objetos producen sombra y cómo sucede esto por efecto de la luz. Registrar y organizar datos sobre los objetos que producen sombra. Comparar datos de tu observación y la información consultada para explicar cómo algunos objetos producen sombra. Con ayuda de un familiar, lee y observa la siguiente situación. Carlos tiene 7 años. Como es habitual, un día fue a dormir luego de ver una de sus películas favoritas. Ya estaba por quedarse dormido cuando recordó que no se había lavado los dientes. Saltó de su cama para ir al baño. Al asomarse a la puerta de su dormitorio, observó una luz que salía de la habitación de sus padres. Luego, miró la pared que se encuentra al lado de la puerta del baño y vio a una persona muy alta con sombrero vestida de negro. Asustado, llamó a sus padres diciendo: «¡Hay un hombre de negro!». Su padre se acercó a ver qué sucedía y miró al personaje que asustaba a su hijo. Luego, llevó a Carlos hasta su habitación y le mostró quién era el hombre de negro: una sombra del perchero con su ropa. Ahora, dialoga con un familiar a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué asustó a Carlos? Muy bien. ¿Quién era el hombre de negro? Excelente. ¿Qué objetos produjeron la sombra? Eso es. ¿Cómo se produjo la sombra del hombre de negro? ¡Genial! ¿Te ha pasado algo así alguna vez? ¡Fantástico! ¿Las sombras se producen con luz o sin luz? Muy bien. Escribe las siguientes preguntas en tu cuaderno u hoja de reuso. Pide ayuda a un familiar si lo necesitas. ¿Qué objetos producen sombra? Muy bien. ¿Cómo se produce una sombra? ¡Genial! ¿Cuáles de los siguientes objetos crees que producirán sombra? Eso es. ¿Por qué? Muy bien. Señala y explica de forma oral. Observa un vaso de vidrio o de plástico, cartulina rectangular, pelota de plástico. Selecciona las ideas que crees que te ayudarán a responder las preguntas. Si el objeto deja pasar la luz, entonces produce sombra. Si el objeto no deja pasar la luz, entonces produce sombra. Si el objeto no deja pasar la luz, entonces no produce sombra. Piensa cómo puedes hacer para saber si tus respuestas son correctas. Señala con tu dedo cuál de estas acciones podrías realizar.
Hacer un experimento dejando pasar luz a través de los objetos. Preguntar a mis familiares si mis respuestas son correctas. Buscar información en libros e internet en compañía de un familiar. ¿Qué otras cosas crees que puedes hacer para responder las preguntas? Muy bien. Para saber qué objetos producen sombra, te proponemos indagar las respuestas desarrollando el siguiente plan de acción en tu cuaderno u hojas de reuso. Pide a un familiar para completar el plan. Plan de acción. ¿Qué acciones haremos para saber qué objetos producen sombra y cómo sucede esto? ¿Qué vamos a utilizar? Empieza a desarrollar tu plan de acción. Pide a un familiar que te ayude a hacerlo. Busquen un espacio con poca iluminación para realizar tus observaciones. 1. Coloca una mesa muy cerca a la pared y sobre ella pon los objetos que observarás. Vaso de vidrio o de plástico, pelota de plástico de color y cartulina rectangular. 2. Coloca sobre la mesa cerca de la pared el vaso de vidrio y alúmbralo con la linterna. Observa y anota qué se forma en la pared. 3. Repite el mismo procedimiento con el resto de los objetos. Observa y compara qué se forma en la pared. 4. Registra tus observaciones en tu cuaderno u hoja de reuso. Pide a un familiar que te ayude. Allí observamos el vaso de vidrio o de plástico, la cartulina rectangular de color y la pelota de plástico. Completa. Revisa y compara los datos de la tabla y responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. Escribe las respuestas con ayuda de un familiar. ¿Qué objetos han permitido el paso de la luz a la pared? ¡Excelente! ¿De qué material están hechos? Muy bien. ¿Qué objetos han impedido el paso de la luz? ¡Genial! ¿De qué material están hechos? ¡Eso es! ¿A qué objetos llamaríamos transparentes y a cuáles llamaríamos opacos? Muy bien. ¿Qué se forma cuando los objetos impiden el paso de la luz? ¡Fantástico! ¿La forma de la pelota se parece a la forma de su sombra? ¡Eso es! ¿La sombra de la pelota y la cartulina son iguales? Muy bien. ¿Por qué? Excelente. ¿Dónde ubicaste el objeto? ¿Delante o detrás de la linterna? ¡Maravilloso! ¡Vamos bien! Te invitamos a realizar las actividades de la ficha Luz y Sombra para complementar y organizar la información que has registrado sobre los objetos que producen sombra y cómo sucede esto. Escribe las respuestas con ayuda de un familiar. A continuación, realiza lo siguiente. Señala cuál de estos objetos pueden producir sombra e indica el porqué. Escribe o dibuja en tu cuaderno u hoja de reuso 3 objetos transparentes y 3 objetos opacos que encuentres en tu casa. ¿A qué objetos corresponden estas sombras? Muy bien. ¡Genial! Ha llegado el momento de responder las preguntas iniciales en tu hoja de registro o cuaderno. Pide ayuda a un familiar para ello. ¿Qué objetos producen sombra? Muy bien. ¿Cómo se produce una sombra? ¡Excelente! Dibuja y completa en tu cuaderno u hoja de reuso
un esquema similar al que te presentamos para responder las preguntas. Los objetos que producen sombras, los objetos que no producen sombra, la sombra. Completa el cuadro. Llegó el momento de comparar esta respuesta con la que escribiste o dibujaste al inicio. ¿Son iguales o diferentes? Muy bien. ¿Qué nuevas ideas aprendiste? Genial. Reflexiona con un familiar a partir de las siguientes preguntas. Registra las respuestas en tu cuaderno. ¿Qué hiciste para saber qué objetos producen sombra? Eso es. ¿Cómo hiciste para producir tu sombra? ¡Genial! Si quieres hacer un regalo sorpresa de galletas, ¿elegirías un frasco de vidrio o una caja de cartón? Muy bien. ¿Por qué? Eso es. ¿Se puede producir una sombra sin luz? Muy bien. ¿Por qué? Excelente. Muy bien. Ahora que ya conoces más sobre los objetos que producen sombra y cómo sucede esto, te invitamos a crear un teatro de títeres de sombra, utilizando tus manos con ayuda de tus familiares. Teatro de títeres de sombra. Busquen una habitación oscura o con poca luz. Cada integrante de la familia puede elegir un animal de los que te sugerimos u otros que puedan formar con sus manos. Con la ayuda de una linterna o lámpara, alumbren hacia una pared. Coloquen sus manos copiando la forma del animal delante de la luz y muévanlas para hacer que el caracol se arrastre o el ave mueva las alas. Prueben acercar o alejar sus manos de la linterna o fuente de luz que utilicen y observen lo que sucede. Explica a tus familiares cómo se producen las sombras que están observando. Anímense a crear un cuento breve sobre estos personajes de sombras. Tomen fotos o graben su teatro de sombras y compartan los resultados por el medio que les sea posible a otros familiares, amigas y amigos o profesora. Si así lo deseas, puedes compartir el teatro de sombras al finalizar la semana en tu presentación de actividades lúdicas. Con apoyo de un familiar, revisa si lograste tus metas. Señala con tu dedo el recuadro que corresponda. Mis metas. Lo logré, lo estoy intentando, necesito apoyo. ¿Qué aprendimos hoy? ¡Excelente! ¿Qué fue lo que más les sorprendió? ¡Genial! ¿Tuviste alguna dificultad? Muy bien. ¿Cómo lo superaste? Eso es. ¿Para qué nos servirá lo aprendido? ¡Maravilloso! Hemos terminado nuestras clases virtuales del día de hoy. No olvides darle like, suscribirte, activar la campanita. Deja tus mensajes para seguir mejorando. Nos vemos.